Si yo pusiera un título a este retiro que le he puesto, os le comento, ¿no? Es 5 piedras, 5 panes para combatir la doble vida y responder a la llamada de un giro sobrenatural que el momento histórico nos pide. 5 piedras, 5 panes para combatir la doble vida, queriendo responder a este giro sobrenatural. Es un título demasiado largo, pero bueno, vamos a ir entrando en ello con la sugerencia también de algunos textos de la Escritura para que podamos orar en esta mañana. Hemos entrado ya con toda fuerza en la sociedad y en la Iglesia del siglo XXI. Y es en este contexto, no en otro, en este, donde nuestra vocación sacerdotal está llamada a ser fiel y fecunda. Mediante la fuerza y la creatividad del Espíritu Santo, el Señor quiere, por una parte, alejarnos de la tentación del aburrimiento, del miedo. Quiere renovar nuestra vocación al sacerdocio apostólico para ser hoy testigos apasionados del resucitado, del Dios que es creador y Padre, del Espíritu que es Señor y dador de vida. España, Castilla y León, Valladolid, es en gran parte ya un lugar de misión, aunque tanto nosotros como las personas que nos acompañan y a quienes acompañamos en la vida eclesial tengamos dificultades para integrar y aceptar que vivimos en una tierra de misión. ¿Por qué no acabamos de integrar y de aceptar que vivimos en una tierra de misión? Cuando hablamos de las misiones, cuando incluso en nuestro imaginario de niños, de jóvenes, hemos hablado y hablamos de la misión, hacemos elogio de la misión ad gentes, hacemos elogio de personas que deciden salir y llevar una vida incómoda. Porque en las misiones extranjeras, en los países lejanos, en las iglesias jóvenes o minoritarias, esta incomodidad parece normal, debido a las grandes distancias, a la falta de medios económicos, a la escasez de sacerdotes, a la falta de cristianos, a los peligros de una iglesia perseguida en tantos lugares hoy, de la iglesia en misión ad gentes. En Europa, en España, en Castilla y León, en Valladolid, la evolución de nuestras iglesias se vive con perplejidad, porque nos enfrentamos a una situación nueva, dramática, en el sentido más noble de la expresión dramática. Es decir, una situación en la que de nuevo lo que vivimos constituye un drama para nuestra libertad, una tensión para nuestra libertad, para nuestra vocación, para saber en dónde poner el acento, las prioridades, la forma de estar, de vivir, de anunciar. Esta dimensión incómoda, en el sentido de, como se suele decir ahora, en el lenguaje de periodistas, sociólogos, psicólogos, esta llamada a salir de nuestra zona de confort que nos pide la misión, tiene diversos nombres, esta salida de la zona de confort, a la que nos llama la disminución de los sacerdotes, y no solo de los sacerdotes, sino de las personas que forman parte de nuestras asambleas eucarísticas y de aquellos que son colaboradores estrechos en los diversos grupos, ministerios o tareas parroquiales. Al mismo tiempo, observamos
una dificultad para transmitir la fe. Nos encontramos con personas estupendas que quieren anunciar a Jesucristo, que quieren vivir la fe, y al mismo tiempo nos encontramos con clientes que, como a mí me gusta repetir, quieren bueno, bonito y barato, y ponen en tensión incluso nuestra propia comunión presbiteral a la hora de ver quién es el que hace mayores rebajas, a la hora de los clientes que se acercan. Estamos llamados a salir de una zona de confort, de decir más o menos durante siglos, la vida parroquial se ha establecido de esta manera, hemos hecho esto, aquello, porque el tiempo misionero nos pide algo que tampoco sabemos muy bien qué. Por eso la Iglesia nos ha llamado a este gran discernimiento, que en realidad no es otra cosa que acoger el Pentecostés del Concilio Vaticano II, de acogerle enteramente, hondamente, en una condición de Iglesia misterio, comunión y misión. En una conversación particular tenida con el Papa Francisco, me dijo: después de haber lanzado el sínodo, me doy cuenta de que cuando hemos dicho en el sínodo comunión, participación y misión, quizás hemos dado por supuesto decir misterio. Y me pareció luminosa la sugerencia, porque seguramente ni la comunión ni la misión se acaban de comprender del todo, o solo las vamos a ver desde criterios sociológicos. Así se ve en muchos de los caminos sinodales. Si falta la mirada iluminada por el misterio, para que caigamos en la cuenta de que la Iglesia es misterio de comunión y que la misión también se vive con características de sacramento, de misterio, de signo e instrumento. El tiempo que vivimos, amigos, es una oportunidad y una gracia para la Iglesia. Una oportunidad y una gracia para sacar brillo a nuestro ministerio apostólico, para sacar brillo a vivir lo esencial del ministerio. Es verdad que precisamos análisis, pero de nada sirven si no partimos de una síntesis. Incluso desde las perspectivas sociológicas del cambio de época que estamos viviendo, algunos sociólogos dicen: es hora de pasar de los análisis a la síntesis. Es hora de vivir una síntesis de lo esencial de nuestro ministerio, arrebatados por la palabra de la que queremos ser discípulos, viviendo nuestra fragilidad, siendo penitentes para poder ser ministros del perdón, adoradores de la Eucaristía para poder ser celebrantes de la Eucaristía. Es una oportunidad y una gracia para la Iglesia. Porque es verdad, en algunos sectores de nuestra sociedad hay desafección hacia la Iglesia. Reconozcamos la responsabilidad que tenemos en esta desafección por nuestros propios pecados, por nuestra infidelidad, por nuestra falta de transparencia o de testimonio. Es evidente que también la desafección tiene que ver con otras propuestas de vida, con otras propuestas de plenitud, de felicidad, con otras propuestas de comprensión de lo humano, de comprensión de la familia, de comprensión de la vida. No hay más que ir a las exposiciones de motivos de las leyes aprobadas últimamente en el Parlamento español y las que están debatiéndose para caer en la cuenta de que la desafección no es casual, aunque nosotros, y más en un momento de retiro, hemos de pensar en nuestra responsabilidad por la desafección, en nuestra responsabilidad porque la Iglesia parezca lejana o una copla de otros tiempos, o una institución que tiene poco que decir a una sociedad que en sus miembros, sin embargo, busca. Porque la cuestión de Dios
La cuestión del sentido y del significado sigue desafiando y seduciendo. El viernes pasado, en la lección inaugural del curso para las universidades de Castilla y León, un profesor de Valladolid, nacido en Dueñas y que es profesor de la Escuela de Trabajo Social y de la Facultad de Educación y Trabajo Social, profesor de Psicología Social, hizo una lectura del momento. Una lectura que algunos de los con los que yo estaba sentado, autoridades civiles y militares, decían apocalíptica. En realidad es una lectura que, leyendo Laudato Si y Fratelli Tutti, podríamos decir que es una lectura convergente. Este hombre decía, para salir adelante hace falta no solamente leyes nuevas, sino una sociedad nueva. Pero para una sociedad nueva hace falta hombres y mujeres que rompan con el egoísmo, que apuesten por un estilo de vida diferente y que estén abiertos a la colaboración y a la solidaridad. Este hombre, que está en esta búsqueda, os aseguro que la lección inaugural produjo, estaba el presidente de la Junta de Castilla y León, estaban representantes de todos los poderes del Estado, removió un resumen de la charla, lo podéis encontrar en la página de la Universidad de Valladolid. Pero es curioso, porque a la hora de buscar una salida, nuestro profesor de Psicología Social miró a los animales y a las plantas, diciendo, solo en los animales y en las plantas vemos el espíritu de colaboración y la solidaridad. Es una mirada. Algunos decían también a mi lado, bueno, que los bichos se comen unos a otros, que pelean por ver quién es el que manda. Pero en definitiva, amigos, hay una sed del Evangelio, hay una sed de Dios. Incluso cuando en nuestra sociedad llama la atención el número de suicidios. Cuando fui a conversar con el alcalde de nuestra ciudad, me dijo Óscar Puente que una de las cosas que más le preocupaban es que este es el momento de más consumo de drogas entre jóvenes y mayores en Valladolid. ¿Y que qué podíamos decir nosotros? No solamente en la acogida de los adictos, que al fin y al cabo las administraciones públicas es lo que quieren, que nos hagamos cargo de las consecuencias, crisis económica, inmigrantes de Ucrania, drogadictos, al mismo tiempo que las políticas de esas administraciones públicas echan leña al fuego de las causas. Pero amigos, ahí es donde nosotros podemos anunciar el Evangelio, desde un ejercicio paciente y largo de escucha, que pide puertas abiertas, patear las calles, visitar las casas y así, humildemente, como gracia, ofrecer al Dios revelado en nuestro Señor Jesucristo. En esta iglesia del siglo XXI, aquí estamos nosotros, como presbiterio de la iglesia que peregrina en Valladolid, en una realidad variada de sacerdotes, de distintas generaciones, de distintos caminos formativos, de distintas sensibilidades, incluso de distintas maneras de vestir, pero con un mismo desafío, un lugar donde se acogen las diferencias generacionales, culturales, espirituales. Pero esto solo es posible si vivimos lo esencial, si vivimos la espiritualidad con E mayúscula, que nos permita acoger en el presbiterio espiritualidades con E minúscula. Desde la espiritualidad que brota del sacramento del orden, desde la vivencia del sacerdocio apostólico, que hace que podamos acompañar a un pueblo al que hemos ofrecido en la Eucaristía los imperativos de Jesucristo. Id y haced. ¿Cómo enviar a los caminos sin ser apóstoles?
¿Cómo invitar a ser sacerdotes sin entregar la vida en el sacerdocio apostólico? Mirémonos unos a otros con los ojos de ver que los diferentes pueden aportar lo que no somos. Porque a la hora de dirigirnos a un pueblo en el que ya muchas de nuestras familias no bautizan a sus hijos, a un pueblo diverso, nos necesitamos todos, porque unos pueden llegar a una dimensión, otros a otra, pero en comunión. Y desde lo esencial, palabra, sacramento, caridad pastoral, es decir, entrega de la vida en el acompañamiento. Los pequeños grupos que se forman entre nosotros de afinidades, de amistades, son buenos en la medida en que nos apoyemos no contra los otros, sino unos con otros en favor del bien común, de la misión de la Iglesia. Debemos tomar la decisión de salir de nuestros cenáculos encerrados por el miedo al fracaso o a una emergente cultura hostil, para aceptar ser guiados por el Espíritu Santo, que sacudirá nuestras conciencias y nuestra inteligencia, permitiéndonos encontrar la libertad y la creatividad en nuestra misión. De la homilía que yo pronuncié el día 30, me han llegado ecos muy diversos de diversos lugares de España, en la gran mayoría preguntándome por una cuestión: ¿qué quería usted decir o qué querías tú decir con el asunto de la doble vida? Os recuerdo lo que yo dije en ese momento. Yo fui comentando las notas de la Iglesia. Y al hablar de la Iglesia Santa, decía: el solo santo la ama como su esposa, la unió a sí mismo como su propio cuerpo y la llenó del don del Espíritu Santo para gloria de Dios. La Iglesia es, pues, el pueblo santo de Dios, y sus miembros son llamados santos. ¿Quiere decir esto que los miembros de la Iglesia seamos impecables? No, de hecho, vamos a celebrar el perdón, porque no somos impecables. Porque nuestro vestido blanco del bautismo se mancha y nuestra casulla se mancha. No, somos pecadores, permanentemente necesitados del perdón. La santidad que se nos regala y encomienda es una apremiante llamada a salir de la doble vida. No es un halo de elegidos y desborda los requerimientos de una vida honrada o éticamente exigente. La santidad es el resultado de la unidad de vida guiada por el Espíritu Santo. El grave riesgo de la Iglesia de nuestro tiempo es la escisión entre fe y vida, libertad y gracia, realidad y Dios, vida privada y eclesial o pública, sociedad civil e Iglesia, historia y vida eterna. La santidad nos habla del misterio trinitario y pascual que atraviesa toda la existencia y todos los órdenes de la creación. La santidad sale al paso del dualismo de finalidades de nuestra vida. La vida temporal, la vida más allá del ministerio, tiene fines temporales, moldeados por la cultura dominante, por la forma de entender la vida, de pasar el tiempo, de usar el dinero. La vida cristiana tiene fines sobrenaturales, situados fuera de la realidad y de la historia, y encerrados en los templos y en los días marcados en rojo. El dualismo, más aún que la doble vida moral, es el gran riesgo de nuestra forma de ser cristianos en este cambio de época. Somos llamados a un combate espiritual para crecer en una genuina espiritualidad de encarnación, de comunión y misionera, que llene nuestra existencia y se derrame en los ambientes e instituciones sociales, económicos y políticos de los que participamos. Lo proclamábamos ayer en el Evangelio y lo predicamos: nadie puede servir a dos amos. No se puede servir a Dios y al dinero.
No se puede servir a Dios y a los ídolos. Y la mayoría de las veces el puñetero ídolo al que adoramos es el amor propio, más que el dinero, aunque esté ahí el dinero. Por eso, amigos, entrando ya en una propuesta de textos, después de esto que pudiéramos llamar ambientación, y llamándonos a la santidad de vida, es decir, a una vida guiada por el Espíritu, os invito a que podamos pasar por el corazón lo que el apóstol Pablo nos dice, ya sea en la carta a los Gálatas en el capítulo 5 o en la carta a los Romanos en el capítulo 8. Vivid según el Espíritu, no viváis según la carne. Estamos llamados a vivir en el Espíritu, en la carne, superando la dialéctica de los contrarios. Porque la vida en el Espíritu la vivimos en nuestra carne, en la carne personal y en la carne eclesial, en la carne personal y eclesial y en la carne del mundo. Qué importante es superar la dialéctica de los contrarios que han marcado el tiempo moderno y que entra en la Iglesia y hace que progres, carcas de un estilo, de otro, superar la dialéctica de los contrarios y, como nos propone el Papa Francisco, vivir una polaridad, sabiendo dónde está el tono dominante, el acento de esa polaridad. Estamos llamados a vivir en el Espíritu, a vivir en el Espíritu siendo sacramento. Y el sacramento, amigos, supone ser y hacer. Muchas veces, entre nosotros, en textos, vivimos en un tiempo en el que se escriben muchos textos de nuevo sobre el ministerio sacerdotal. Yo he leído este verano tanto un texto italiano como un texto francés en el que se habla de la situación de dificultad de los presbíteros en Europa. Uno de los libros se llama Presbíteros a trozos, a cachos, troceados, rotos. Y aparece esta cuestión de la polaridad entre el ser y el hacer, entre el ser sacerdotes y el hacer, la triple función de la Iglesia y del ministerio, de la palabra, de la santificación y el culto, del gobierno pastoral. A veces en nuestra polaridad nos decimos y hasta nos echamos en cara que somos funcionarios, funcionarios de lo sagrado, funcionarios de la gestión cultural de los valores del Evangelio, que somos alter Christus, una ontología, un sacramento, una mediación sacramental para la presencia inmediata de Jesucristo que dice: yo te perdono, tomad y comed mi cuerpo por vosotros. Es evidente que somos algo más que funcionarios. Pero somos funcionarios. Es decir, estamos llamados a realizar una función. Y la función hay que hacerla bien. Hay que ser buenos profesionales de la función. A la hora de anunciar la palabra, que es preciso pasarla por el corazón. A la hora de celebrar la liturgia, que es preciso experimentarla como bautizados. A la hora de acompañar en el pastoreo del pueblo santo de Dios. Estamos llamados a ser ministros de la palabra y, como buenos administradores de esta función que la Iglesia nos encomienda, ser discípulos de la palabra para poder ser misioneros de la palabra. Estamos llamados a ser ministros que hacen presente a Jesucristo en el perdón, en la Eucaristía, en los sacramentos. Pero estamos llamados a prepararnos bien, siendo penitentes, adoradores, celebrantes de la Eucaristía que pasa
por nuestra vida y nos arrastra. Estamos llamados a acompañar, pero difícilmente podremos acompañar a otros si no somos acompañados. Si no tenemos un hermano, una persona con la que contrastar nuestro camino de vida. Si no tenemos un pequeño grupo con el que rezar juntos, escuchar juntos la palabra, discernir el paso del Señor por la historia. Estamos llamados a ser sacerdotes, es decir, personas que dan la vida en lo que hacen, que van más allá del horario en lo que actúan, que se dejan arrastrar por aquello que administran, para que la palabra nos arrastre en un camino de conversión más hondo, para que la liturgia nos arrastre en un camino de entrega más ancho, para que el gobierno pastoral, la caridad pastoral, el acompañamiento, al mismo tiempo nos acompañe y nos ayude a llegar al cielo. Porque al fin y al cabo, hermanos, somos peregrinos hacia el cielo. Y vamos haciendo un pequeño tramo en la historia, esperando la segunda venida del Señor, que se acercará de una forma particular en nuestra muerte y que llegará un día en la restauración de todas las cosas en Cristo. Maranatha es el primer grito de la Iglesia en el comienzo del año litúrgico y acompaña toda la andadura de la Iglesia. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Decimos cada día, el pueblo santo aclama cada día en la Eucaristía. Estamos llamados a representar a Jesucristo, cabeza, pastor y esposo de la Iglesia. Por eso también un texto que nos puede ayudar es ese texto que resulta difícil en las bodas y que está pensado no solo para los matrimonios, sino para todos aquellos que tenemos una vocación esponsal. El capítulo 5 de la carta a los Efesios, en el que se habla de la relación entre la cabeza y el cuerpo, entre el esposo y la esposa, y se nos invita a dar la vida. Nuestra vocación es existir, vivir y vibrar por Dios, con Dios y en Dios. Por eso, el acto permanente del sacerdote ante la llamada de los hermanos, de los pobres, de la Iglesia, del Señor, es el de la disponibilidad, es el de ser cuerpo entregado. En una de las misas crismales que ha presidido en estos años el Papa Francisco, él comentaba a su presbiterio de Roma cuáles son los enemigos de la entrega sacerdotal, los enemigos de la disponibilidad. Y él hablaba del egoísmo y del cansancio. Cansancios físicos, psicológicos o espirituales. Él hablaba de un cansancio bueno, el cansancio de la gente, el cansancio de la entrega en el ejercicio del ministerio, en la escucha paciente, en las visitas a unos y a otros. Qué bueno es esto, dice el Papa Francisco. La gente ama, quiere y necesita a sus pastores. El pueblo fiel no nos deja en paz, salvo que uno se esconda en una oficina o ande por la ciudad con vidrios polarizados. Y este cansancio es bueno, es sano, es el cansancio del sacerdote con olor a oveja. También se da el que pudiéramos llamar cansancio de los enemigos. El demonio y los secuaces no duermen, y como sus oídos no soportan la palabra de Dios, trabajan incansablemente para callarla o tergiversarla. Aquí el cansancio de enfrentarlos es más arduo. No se trata ya de hacer el bien con toda la fatiga que conlleva, sino que hay que defender al rebaño y defenderse uno mismo contra el mal. El maligno es más astuto que nosotros y es capaz de tirar abajo en un momento lo que construimos con paciencia durante largo tiempo. Aquí necesitamos pedir la gracia de aprender a neutralizar el mal, de no arrancar la cizaña, de no pretender defender como superhombres lo que solo el Señor tiene que defender. Todo esto
ayuda a no bajar los brazos ante la espesura de la iniquidad, ante la burla de los malvados. La palabra del Señor para estas situaciones de cansancio es: no temáis, yo he vencido al mundo. Juan 16, 33. Y esta palabra nos da fuerzas. Habla el Papa Francisco finalmente del cansancio de uno mismo. Es quizás el cansancio más peligroso, porque los otros dos, el cansancio de gastarse en el camino o el cansancio del maligno y sus vestidos, provienen de estar expuestos, de salir de nosotros mismos, a ungir y a trabajar. El cansancio, en cambio, el cansancio de uno mismo, es más autorreferencial, es la desilusión de uno mismo, pero no mirada de frente, con la serena alegría del que se descubre pecador y necesitado de perdón, de ayuda. Este pide ayuda y va adelante. Se trata del cansancio que da el querer y no querer, el habérselo jugado todo o parte para después añorar los ajos y las cebollas de Egipto, el jugar con la ilusión de ser otra cosa. A este cansancio, dice Francisco, me gusta llamarlo coquetear con la mundanidad espiritual. Y cuando uno se queda solo, se da cuenta de que grandes sectores de la vida quedaron impregnados por esta mundanidad y hasta nos da la impresión de que ningún baño puede ya limpiar esa mundanidad. Aquí sí puede haber cansancio malo. La palabra del Apocalipsis 2, capítulo 2, versículos 3-4, nos indica la causa de este cansancio. Has sufrido, has sido perseverante, has trabajado arduamente por amor de mi nombre y no has desmayado. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Solo el amor descansa. Lo que no se ama cansa y a la larga cansa mal. Tengamos bien presente, amigos, que una clave de la fecundidad sacerdotal está en el modo como descansamos y en cómo sentimos que el Señor trata nuestro cansancio. Qué difícil es aprender a descansar bien. En esto se juega nuestra confianza y nuestro recordar que también somos ovejas y que necesitamos que el pastor, a través de otro pastor, nos ayude. Sé descansar recibiendo el amor, la gratuidad y el cariño que me da el pueblo fiel de Dios. O busco descansos más refinados, no los de los pobres, sino los que ofrece el mundo del consumo. ¿El Espíritu Santo es verdaderamente para mí descanso en el trabajo o solo aquel que me da trabajo? Sé pedir ayuda a algún sacerdote sabio. Sé descansar de mí mismo, de mi autoexigencia, de mi autocomplacencia. Sé conversar con Jesús, con el Padre, con la Virgen y San José, con mis santos protectores amigos, para reposarme en sus exigencias, que son suaves y ligeras, y en sus complacencias. A ellos les agrada estar en mi compañía. En sus intereses y referencias, a ellos solo les interesa la mayor gloria de Dios. Sé descansar de mis enemigos bajo la protección del Señor, o argumento y maquino yo solo, rumiando una y otra vez mi defensa. Me confío al Espíritu Santo que me enseña lo que tengo que decir en cada ocasión. Me preocupo y me angustio excesivamente, o como Pablo, encuentro descanso diciendo: sé de quién me he fiado. Segunda Timoteo, capítulo 1, versículo 12. Dice el Evangelio de ayer que hemos de buscar con astucia los medios adecuados, luchar contra egoísmos y cansancios para ahondar la comunión y ser audaces en la misión. Tomemos este pasaje bíblico para ayudar a avanzar en la confianza en Dios. Es en el primer libro de Samuel, el capítulo 17. Se narra el combate entre David y Goliat.
Este pasaje arroja luz sobre la cuestión de la elección del enemigo y de las armas adecuadas para luchar en estos tiempos complejos. David no se limitó a identificar el enemigo, actuó con determinación, con voluntad y con precisión. Tomó un bastón de pastor, tomó una honda y buscó 5 piedras pulidas. Se fue con la fuerza invisible, la que llamamos fe. Toma 5 piedras, versículo 40 de este capítulo 17, para luchar contra el enemigo. Desde un punto de vista táctico, es ridículo. Un joven y pequeño pastor que va a enfrentarse contra un aguerrido, grande, gigante soldado, con armadura y espada. Pero desde el punto de vista de la fe es diferente. La primera cuestión que este texto pone delante de nosotros es que tenemos que identificar nuestro Goliat. Tenemos que identificar qué es aquello que me desborda, que me supera, dónde están las dificultades. Tenemos que tomar el instrumento, la onda de la humildad. La humildad, es decir, el caer en la cuenta de que por nuestros solos medios no podemos abordar nuestro Goliat. Ni el Goliat personal, ni el Goliat de la misión de la Iglesia en esta hora, ni el Goliat de los desafíos de este mundo imperialista. ¿Cuál es nuestro Goliat? ¿Cuál es la onda, el bastón, la humildad? Y luego elegir 5 piedras. 5 piedras para combatir a Goliat. 5 piedras para liberarnos del cansancio y combatir el egoísmo. Yo sugiero aquí 5, que va a decir que son de suyo. Pero cada uno puede pensar cuáles son las piedras. ¿Qué 5 piedras para enfrentarme a este Goliat? Con humildad, lo mismo tenemos que reconocer que hay que pedir ayuda, que tenemos que pedir ayuda a alguien, que tenemos que ayudarnos entre nosotros para seleccionar las piedras, aunque algunas son evidentes. Una piedra, la palabra escuchada y predicada. Porque los 2 momentos de la palabra tocan el corazón. Seguro que a vosotros os pasa como a mí, que al predicar la palabra muchas veces te sientes predicado, te sientes sorprendido por la palabra que dices. Pero evidentemente hace falta escuchar la palabra, dejar que sea piedra que toque el Goliat de mis resistencias, de mis egoísmos, de mis cansancios, que pueda ser la palabra proclamada piedra, que se abra paso en la misión de la Iglesia. Otra piedra, el perdón recibido y ofrecido, porque escuchando a penitentes en el sacramento del perdón, uno hace de manera permanente examen de conciencia. Fijaros, una de las experiencias más curiosas que yo he tenido en estos 4 años de ir a Madrid todos los días, todas las semanas, y algunas semanas 3 veces, yendo y viniendo, es que he confesado a mucha gente en el tren. Es que es sorprendente. Te ven, 2 años después no solo te ven, sino que te reconocen. Usted es el que sale en la tele, pues quiero hablar con usted, pues me cambio el sitio. Algunos para darte una caña que te quieres morir, para decirte vaya como es la Iglesia y bum, 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 pero otros para pedir confesión. Y cuando uno escucha la confesión, hace examen de conciencia. Porque en la mayoría de los casos lo que escuchas también te pasa a ti. De una u otra manera. El perdón recibido y ofrecido. Otra piedra. La Eucaristía celebrada y adorada. Adorada en silencio. Como piedra que va resquebrajando el corazón de piedra. La compañía de algún hermano,
la compañía de los hermanos, la compañía del presbiterio, en los ámbitos donde nos encontramos singularmente en el arciprestazgo, la compañía. Y la quinta piedra de la sugerencia, pero insisto, buscad cada uno las piedras adecuadas para el Goliat correspondiente. Los pobres con rostro, no los pobres de las noticias de la televisión, no los pobres de los análisis, los pobres con rostro, los pobres concretos, en los que Jesucristo se hace presente y juzga, siempre. Juzga nuestra manera de vivir, juzga nuestro uso del dinero, juzga nuestra distancia respecto de las personas. Muchas veces en la acción social de la Iglesia estamos agobiados por los protocolos, estamos domesticados por las reglas de juego de la acción social, que son necesarias. Líbreme Dios de caer yo ahora en la trampa de la dialéctica de los contrarios. Claro que hace falta protocolos, claro que hace falta asistentes sociales que nos ayuden, pero nunca eso sustituye la relación cara a cara, el sentar en la propia mesa, el visitar la casa. Es una polaridad que hace fecunda ambos lados del polo, el polo de los técnicos profesionales voluntarios con un protocolo y el polo del rostro, de la acogida, de la escucha. 5 piedras: palabra, perdón, Eucaristía, compañía, pobres. En este asunto hay algo no negociable, que es la humildad. La humildad de reconocer que necesitamos ayuda. Lo demás es discernible. Discernir cuál es el Goliat y luego las piedras adecuadas para el Goliat correspondiente. En el Evangelio repetidas veces se nos habla del texto de la multiplicación de los panes. En Mateo 14, 17 y siguientes aparece de nuevo el número 5, ahora para hablarnos de 5 panes y 2 peces. 5 panes. Si las 5 piedras son para combatir en el combate espiritual contra egoísmos y cansancios, los 5 panes son don de Dios para crecer en comunión y para ser más audaces en la misión. 5 panes, como por ejemplo, hermanos, reconozcamos cada uno, los panes es algo que a Jesús se lo da a alguien, no los lleva a Jesús, los recibe. Los 5 panes, cada uno de nosotros, además del carisma con C mayúscula que hemos recibido del Señor en la Iglesia el día de la ordenación, tenemos algún don. Tenemos algún don. Hay hermanos que tienen un don de comunicación, otros hermanos que tienen un don de generar paz, de acogida, otros hermanos que tienen otro don que puede estar vinculado con las artes plásticas o musicales, otros hermanos que tienen otro don de la capacidad de romper barreras, dificultades. Agradezcamos el propio don y aprendamos a mirar al hermano presbítero, al hermano cercano en su don, no en lo que nos diferencia o incluso nos separa o enfrenta, en su don. El propio don. Luego hemos recibido otro don, los hermanos presbíteros, las personas cercanas, dentro de ellos, de todos los hermanos presbíteros que son un don en el presbiterio diocesano, seguramente haya algunos con los que podemos cultivar una amistad sacerdotal. 5 panes, otro pan. Otro pan que recibimos sin buscarlo. Los hermanos bautizados a quienes servimos. Aquellas personas a las que se nos ha enviado, que se nos han encomendado.
tenemos el don de aquellos brotes que podemos ver en la sociedad en la que estamos. Dones que están fuera de la Iglesia, que en un momento misionero es importantísimo descubrirles, para no mirar solo a la sociedad en la que estamos como una sociedad enemiga de la Iglesia. Todos hemos salido de las manos de Dios. Todos hemos sido creados a imagen y semejanza. El Señor, fuera de la Iglesia, establece también signos de su paso, de su reino, de su presencia. Estamos llamados a descubrir esos dones entre la gente que no viene a la Iglesia, entre la gente con la que nos cruzamos por las calles, entre los que hacemos cola cuando vamos a la tienda, o de las situaciones que podemos percibir en el mundo. Yo he mencionado antes a este catedrático de Psicología Social, al profesor Ovejero, que le escuché otro día, fui a escucharlo otro día porque iba a hablar de los abusos de la Iglesia. Y bueno, nos puso de chúpame Domine. O sea que yo el otro día cuando fui a escucharle la lección inaugural estaba así, diciendo, a ver, ¿por dónde? O sea que no es un padre de la Iglesia. Pero sin embargo, la llamada que hizo me sonó a una llamada que reclama evangelio. Hay dones fuera de la Iglesia, hermanos. Y luego os invito al don desconocido. Al don desconocido, a esa sorpresa que a veces recibimos. Que vaya usted a saber cuál es. A veces el don desconocido es que nos viene una enfermedad. O alguien de nuestra familia. O al contrario, a veces el don desconocido es que alguien te anima, te reconoce, te quiere. 5 piedras y 5 panes. 5 piedras para combatir la doble vida. 5 panes para un giro sobrenatural, para este nuevo coloquio entre la libertad y la gracia que vivimos en esta gran transición histórica. Evidentemente, el coloquio entre la libertad y la gracia pide amar la libertad y amar la gracia. Nunca polaridad de contrarios. No está la gracia contra la libertad. Al contrario, la gracia libera la libertad. 5 piedras, 5 panes. Amigos, os invito así a que oremos esta mañana. Gálatas 5, Romanos 8, Primera Samuel 17, Evangelio según San Mateo 14, 17 y siguientes. Podemos también, por daros un último texto con el que terminar, un texto del Evangelio según San Marcos, en el capítulo 4, 37-41. Se produjo una violenta tormenta. Las olas chocaban contra el barco, de modo que ya se estaba llenando. Jesús estaba durmiendo con el cojín de la popa. Los discípulos le despertaron y le dijeron, Maestro, estamos perdidos, ¿no te importa? Despertado, amenazó al viento y dijo al mar, Silencio, cállate. El viento amainó y hubo una gran calma. Jesús les dijo, ¿por qué tenéis tanto miedo? ¿Aún no tienes fe? Se asustaron mucho y se decían unos a otros, ¿quién es este que hasta el viento y el mar le obedecen? En definitiva, amigos, se trata de que acojamos la presencia de Jesucristo en medio nuestro, para que los tramos del camino que vivimos y que nos hacen pensar que vivimos en una tormenta que nos desborda, podamos vivirla con la paz, con la esperanza que nos da la presencia de Jesús. Tomemos 5 piedras, 5 panes, para combatir la doble vida, es decir, para vivir según el Espíritu y para ofrecer a la sociedad en la que vivimos, a la Iglesia de la que formamos parte, una sobreabundancia de gracia que transfigure la naturaleza, que libere la libertad, que siembre el reino y que nos ayude a seguir haciendo nuestra peregrinación con esperanza hasta que el Señor vuelva. Amén.
Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora